Hola hermanos de todas las iglesias del presbiterio, especialmente hola a los niños. Esperamos que estén bien cuidados en sus casas con sus familias y que estén aprovechando este tiempo también para aprender más del Señor a través de las actividades que está haciendo cada iglesia con sus niños. Les mandamos un abrazo grande a todos y que el Señor les bendiga. Buenos días hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Mi nombre es Eric Barrera y junto a Samuel Vázquez le queremos enviar un saludo afectuoso. Nosotros servimos como directores de jóvenes del Presbiterio Quinta Región y queremos seguir contando con sus oraciones para poder seguir sirviendo a nuestro Señor y poder seguir llevando la palabra de Dios a nuestros jóvenes de la iglesia. Que Dios les bendiga. Buenos días hermanos, soy Vanessa Moreira de la Iglesia de Valparaíso. Doy gracias a Dios por el privilegio de juntarnos una vez más, aunque sea de modo virtual, esperando que pronto sea posible nuestro encuentro en persona. Por mientras, disfrutemos nuestro culto. Y un aviso a los adolescentes, el 13 de agosto tendremos nuestra próxima reunión presbiterial por Zoom. Más informaciones con sus líderes locales. Un abrazo y bendiciones. Hola hermanos, les saludo en el amor del Señor a cada uno de ustedes en este presbiterio. Que el Señor los bendiga grandemente en este día, que este día sea lleno de bendición y fortaleza en este tiempo que estamos viviendo, difíciles, pero acompañados con el Señor podemos salir adelante. Saludo especialmente a todas las mujeres de este presbiterio para que el Señor les bendiga en cada una de sus labores, responsabilidades que tiene cada una de ellas. Y en especial a ellas les quiero dejar la invitación para este próximo 25 de julio. Tendremos nuestra próxima reunión presbiterial y el tema es: ante la necesidad e incertidumbre, seguridad en la providencia de Dios. Así que las esperamos, va a ser un tiempo de mucha bendición para cada una de nosotras. Bendiciones a cada uno de ustedes, que el Señor los bendiga.
días, hermanos y hermanas. Sean todos bienvenidos a este culto unido de nuestro presbiterio Quinta Región. Damos gracias a nuestro Señor por la oportunidad de reunirnos nuevamente a través de este medio, sabiendo que no podemos juntarnos, pero sí estamos unidos en un mismo espíritu y sentir para adorar y exaltar a nuestro Dios. Ahora tendremos una lectura bíblica del Salmo 117. Alabanza por la misericordia de Jehová. Salmo 117. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por un día más de vida que nos das. Te alabamos y exaltamos e invocamos tu nombre. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en este culto de adoración a ti, que tu presencia se manifieste en cada uno de nosotros, que tu palabra pueda transformar nuestras vidas y seas sacando todo aquello que estorba nuestra mente para estar así concentrados solo en lo que tú nos quieres enseñar en este día. Y muchas gracias por todas las bendiciones que tú cada día nos das a cada uno de nosotros. Seas dirigiendo este culto para que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús, amén. Ahora la iglesia de Valparaíso nos guiará en una alabanza. Oh Dios eterno, tu misericordia ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallan, y por los siglos el mismo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas, porque eres bueno, por siempre eres fiel. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Tú me perdonas, me impartes el gozo
tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo. Y por los siglos mi todo serás. Oh, tu fidelidad, oh, tu fidelidad. Cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provee. Grande, Señor, es tu fidelidad. Nada me falta, pues todo provees. Grande, Señor, es tu fidelidad. Muy buenos días, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo. En esta oportunidad tendremos una lectura bíblica que se encuentra en la carta de la epístola, ¿cierto?, a los Romanos, capítulo 5, del versículo 8 al 10. Y dice así la santa palabra del Señor. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues, mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Ahora tendremos una oración de confesión de pecados. Oremos al Señor. Dios y Padre nuestro, a través de Jesucristo nuestro Señor y Salvador, nos colocamos delante de tu presencia con acción de gracias, reconociendo que somos pecadores, que continuamente estamos haciendo lo malo delante de tus ojos. En este momento queremos darte las gracias porque estás con nosotros hasta el fin del mundo. Y a pesar de las circunstancias que estamos viviendo como país, tú no cambias. Queremos pedirte perdón por nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros malos pensamientos, inclusive aquellas cosas que no hemos hecho que debiéramos haberlas hecho, porque sabemos que estaba bien y no lo hicimos. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, Señor. Queremos pedir que por favor nos ayudes a hacer tu voluntad y a seguirte con denuedo, con perseverancia, Señor, pero en amor por sobre todas las cosas. Te agradecemos, Señor, a través de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador personal. Amén. A su redil, y al ver que Cristo me salvó, el cielo entero se alegró. Oh, amor que me buscó, oh, su sangre me compró, oh, su gracia con la que Él me salvó. Gracia que a su trono me acercó. Murió por mí sin merecerlo, un simple pecador. Me dijo por salvarte, la vida puse yo. Jamás oí tan
vibrar mi corazón. Oh, amor que me buscó. Oh, su sangre me compró. Oh, su gracia con la que Él me salvó. Gracia que a su trono me acercó. En su presencia siempre encuentro descanso y dulce paz. Y espero ansioso su retorno, en que veré su faz. Y mientras en el mundo esté, sus alabanzas cantaré. Oh, amor que me buscó. Oh, su sangre me compró. Oh, su gracia con la que Él me salvó. Gracia que a su trono me acercó. Amor que me buscó. Oh, su sangre me compró. Oh, su gracia con la que Él me salvó. Gracia que a su trono me acercó. Mis queridos hermanos, me ha correspondido hacer la oración de gratitud en representación de la tercera iglesia de Viña del Mar. Así que antes de dirigirnos al Señor, voy a leer la palabra de Dios en Colosenses, capítulo 3, del versículo 14 al 17 inclusive. Dice así la palabra del Señor: por sobre todo, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un mismo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo habite abundantemente en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cantos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Les invito a orar. Bendito Dios y Padre nuestro, estamos en la santidad de tu presencia, Señor, en estos momentos, expresándote de lo más profundo de nuestro corazón nuestro reconocimiento y nuestra gratitud por todo lo bueno y misericordioso que eres para con nosotros. Te agradecemos, Padre Celestial, todas las bendiciones que tú nos concedes. Sabemos que todo proviene de ti, porque tuyos son los cielos, tuya es la tierra y su plenitud, y todo lo que en él habitamos. Y también, Padre Celestial, te pertenecemos porque tú nos compraste con la sangre preciosa de tu amado Hijo, nuestro bendito y soberano Señor Jesucristo. Señor, te adoramos y te bendecimos, porque tú nos guardas, nos proteges y nos bendices. Muchas veces nosotros, Señor, al pedir la bendición por los alimentos, cantamos todo lo que hay es don de nuestro Dios: sol, aire, calor, pan, agua y salud. Pero no solamente eso, Señor, sino que también, Padre Celestial, tenemos tu misericordia, tu salvación a nuestro favor. Gracias, Señor mío, porque tú muestras tu amor de tantas y diferentes maneras hacia nosotros, que nada nos falta, tú nos provees de todo, tú nunca nos dejas ni nos desamparas. Te damos gracias, Padre Celestial, por tu presencia junto a nosotros en estos momentos y por concedernos el privilegio de poder reunirnos un grupo de hermanos de diferentes congregaciones, Señor,
sabiendo que tú, Señor, donde nos encontremos, vas a estar siempre con nosotros. Padre Celestial, te ruego, Señor, que tú bendigas a tu iglesia, que tú, Señor Padre Celestial, nos ayudes por tu Santo Espíritu, para que cada día podamos santificar más nuestras vidas y no serte desagradable con nuestros hechos, porque pecamos, Señor, hasta con el pensamiento. Te damos gracias por el perdón de nuestros pecados. Te damos gracias por tu amor, Señor, porque tú lo demostraste enviándonos a nuestro Señor Jesucristo a dar hasta la última gota de su sangre preciosa para redimirnos y hacernos, Señor Padre Celestial, que seamos llamados hijos tuyos. Tú eres un Dios de misericordia, Señor, eres un Dios amante y demostraste tu amor hacia nosotros enviándonos a nuestro Señor Jesucristo. Así que muchas gracias por tu amor. Te suplicamos, Padre Celestial, que como hijos tuyos también tú pongas en nosotros amor para que tu presencia sea la que se manifieste en cada una de nuestras vidas. Muchas gracias, Padre, por todo lo que tú nos das y nos seguirás dando a través de toda la eternidad, porque te agradecemos también, Padre Celestial, porque es un día glorioso, iremos a estar contigo para siempre en esas mansiones celestiales que tú, Señor Padre Santísimo, nos tienes preparadas. Te adoramos y te bendecimos en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo, por intermedio de quien oramos. Amén. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción.
Les invito, hermanos, a que busquen en su Biblia la segunda carta a los Corintios. Acompáñenme en la lectura en el capítulo 9. Segunda de Corintios, capítulo 9, del versículo 7 en adelante. Dice así su palabra. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple a los que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. En tiempos como estos, queridos hermanos, la iglesia se ve desafiada a mirar alrededor. Dios no quiere una iglesia encerrada. Él quiere que mientras nosotros respetemos y cumplamos el aislamiento social, mientras respetemos las cuarentenas, nuestra iglesia, la iglesia, pueda abrir su corazón y pueda moverse. Podamos abrirnos en acciones de gracias, en acciones de justicia y buenas obras, principalmente hacia aquellos que están sufriendo, que la están pasando mal. Es por eso que al reconocer que Dios siempre nos da todo lo suficiente, como dice el verso 8, que al saber que sus regalos son inefables, son inexplicables, como dice el verso 15, no podamos dejar de interceder por el mundo, por nuestras autoridades, por aquellos que están pasando hambre, que han sufrido pérdidas de trabajo, cesantía, y en especial por las familias afectadas en esta pandemia. Tengamos un momento de oración, hermano, un momento de intercesión por nuestro país, por nuestras autoridades, por nuestras familias y por el mundo que hoy está sufriendo y que necesita principalmente no solo de nuestras buenas obras, no solo de nuestras obras de justicia y acciones de gracias, sino también principalmente por la misericordia del Señor. Oremos, hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, hemos orado, hemos agradecido, hemos alabado tu nombre. Y hoy día también en este culto especial queremos, Señor, interceder por nuestro país, por el mundo, Señor. Queremos rogar tu misericordia. Queremos, Señor, pedirte que tú puedas mirar a Chile, mirar a este mundo que sufre por esta pandemia y regalarnos de tu bondad. Tenemos claro, Señor, y agradecemos diariamente que tú nos has dado lo suficiente, Señor. Que nuestras familias han vivido y palpado tu misericordia, palpado tu gracia inexplicable. Y es por eso que queremos interceder, Señor, para que nuestra autoridad en nuestro país, Señor, los colme de sabiduría, de paciencia, Señor, y que bendigas, Señor, y repartas de tu bondad a aquellos que la están sufriendo, Señor. Aquellas familias que han perdido el trabajo, aquellas familias que por la pandemia han sufrido, Señor, han sufrido de abuso, de hambre, de escasez. Te rogamos, Señor, tu misericordia. Te rogamos también, intercedemos, Señor, por este mundo que ha sufrido una crisis, que va a sufrir una crisis económica, una crisis en la salud, una crisis familiar, para que tú intervengas en este mundo, Señor, que tanto te necesita. Y por último, Señor, te quiero pedir por nuestra iglesia, por la iglesia tuya en realidad, Señor, de Cristo, que tú la inquietes a ser una luz en medio de tanta desesperación. Te ruego, Señor, que nos inquiete a hacer acciones de gracia, obras de justicia y de bondad, Señor, en un mundo que tanto te necesita. Ese es nuestro ruego, Señor, es nuestra intercesión para que tú puedas intervenir en un mundo que necesita de tu sabiduría y de tu misericordia. En el nombre y en los méritos de Jesús oramos. Amén. Hermanos, los invito a que continuemos en este culto adorando a nuestro Señor con el himno Dios de gracia, Dios de gloria.
valentía frente a toda tentación, frente a toda tentación. Guíanos por las más altas rutas de la santidad, proclamando para el alma verdadera libertad. Danos luz y valentía, Rey, firmeza en tu verdad, y firmeza en tu verdad. Líbranos de resignarnos imparciales frente al mal. Sea nuestro anhelo santo reflejar tu eterno ideal. Danos luz y valentía para hacer tu voluntad, para hacer tu voluntad. Hola queridos hermanos, les saludo en el nombre del Señor, a nombre del presbiterio. En esta oportunidad hemos decidido hacer nuestro culto unido, que lo seguiremos haciendo, Dios mediante, todos los primeros domingos del mes, mientras mantengamos esta condición de pandemia. Y en privilegio me ha correspondido exhortar de la palabra del Señor en este día. Y para ello les quiero invitar a que leamos en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 5, desde el 21 al 43, leeré algunos de los versículos de este texto que nos dan el contexto a lo que queremos hablar hoy. Dice que vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él, y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Me salto al versículo 38 que dice: y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Esta es parte del texto que nos contextualiza un poco de lo que vamos a hablar. La idea de lo que vamos a hablar hoy es sobre los milagros de ayer y los milagros de hoy. Los milagros de Jesús. El contexto de lo que vamos a hablar tiene referencia justamente a que Marcos, en este pequeño espacio de tiempo entre el capítulo 4, versículo 6, nos cuenta de varios hechos, y entre ellos nos cuenta 4 milagros. Marcos es el evangelio de la acción y del servicio, nos muestra a un Cristo sirviente en su ministerio. Y aquí vemos desde el capítulo 4 a Jesús calmando la tempestad. Luego en el capítulo 5 espantando la legión de demonios de un gadareno al principio del capítulo. Y luego de regreso al lado judío después de haber cruzado el mar de Galilea,
se nos cuenta la historia de esta mujer que sufría de flujo de sangre y de Jairo y su hija. En el primero de estos milagros, Jesús, calmando la tempestad, nos muestra su poder sobre la naturaleza. En el segundo, sobre aquel en que sana a un endemoniado, su poder sobre aún los demonios. Y ahora, en este tercer y cuarto milagro, nos muestra a Jesús en su poder sobre la enfermedad y luego en el poder sobre la muerte. Todos tienen en común mostrar a Jesús obrando salvación, ciertamente, en situaciones de desesperanza. La historia muestra gran fe por parte de una mujer que ya había intentado todo tipo de remedios sin ningún resultado. Ciertamente esperaríamos que a esta altura se hubiese rendido, que hubiese perdido absolutamente toda esperanza. Sin embargo, ella va al maestro. Y nos muestra también la historia de Jairo y una hija que está padeciendo hasta la muerte. Y nos muestran ciertamente la gran fe de un líder religioso judío. Generalmente las historias del Evangelio nos muestran a líderes religiosos que se oponen a Jesús, que persiguen a Jesús, que le buscan para hacerle caer. Pero aquí vemos a un líder religioso como Jairo que se acerca como creyente, como un hombre de fe. Estas dos historias de gente de fe inesperada nos llevan hacia la historia posterior del rechazo de su pueblo, del rechazo de los nazarenos. Nos dice que en el capítulo siguiente que Jesús fue a su pueblo y éste le rechazó. Aquí en este texto que hacemos referencia, se nos muestra una historia dentro de otra historia. La historia de la mujer que toca los vestidos de Jesús dentro de la historia de Jairo y su hija. Las historias pertenecen juntas, se desarrollan juntas, y Marcos crea esta tensión dramática que nos hace pensar en la situación, cómo van encadenándose una en relación a la otra. Ambas se hacen más poderosas e interesantes justamente al contarse de esta manera. Muestran estas historias cómo Jesús trata a gente de gran diferencia social. A un Jairo, que es un influyente, que tiene dinero, que está puesto en una posición social dentro de su contexto, dentro de su pueblo, y a una mujer que es pobre, que es socialmente rechazada, y en que sin embargo Jesús no hace ninguna o no genera ninguna condición de favoritismo para ninguno de los dos. Ambas situaciones son atendidas en forma cabal por parte del Maestro. La interrupción del viaje de Jesús a la casa de Jairo incrementa también este drama, como lo cuenta el evangelista Marcos. Imaginemos nosotros la impaciencia que podría tener este padre que espera que Jesús vaya pronto a sanar a su hija porque se puede morir. Él piensa eso, ese es lo que va en su cabeza. ¿Qué le estaría pasando a la niña ahora en este rato que hemos perdido porque apareció inoportunamente tal vez para este padre la situación de esta mujer a la que Jesús atiende? La niña claramente se está muriendo y sin embargo va a terminar falleciendo en el tramo, en el tiempo que se van a demorar. Y entonces la obra que va a cumplir Jesús es distinta a la que al principio iba destinado, según lo que nos aprecia el evangelista. Ya no es ir a sanar como sanó a la suegra de Pedro, sino que esta vez es ir a darle vida nuevamente a esta niña porque va a llegar un momento en que ya ha fallecido. En las dos historias se demuestra que para estas personas no hay remedio, no hay solución. Ambas son terminales, son condiciones terminales. Una mujer que ha padecido toda su vida y que ya no tiene solución, y una niña que está al borde de la muerte. Y es la única opción la que le queda a este padre. A lo largo de los años, la mujer ha gastado todo su dinero con médicos, y aún así los mejores remedios que ofrecieron fallaron.
en la casa de Jairo. La multitud ya ha empezado los ritos de la muerte que indican el luto por la pérdida de esta niña, porque la niña está muerta. Se ríen cuando Jesús dice que solo está dormida. Ambas historias tratan de la impureza ritual, porque la mujer es impura por su condición de flujo de sangre, y la niña no está limpia porque está muerta. Y quien sea que toque a estas personas quedará inmundo también al hacerlo. Ambas historias hablan de sanidad y de salvación, y utilizan una palabra en el griego que se utiliza en ambos casos, sozo, una palabra que también se utiliza en el Antiguo Testamento para hablar de la salvación de los israelitas, y que también se utiliza para la salvación de los cristianos en el griego. Hija, tu fe te ha salvado. En el caso de la niña, se le llama directamente a ser salva a través de la mano de Jesús que le dice, levántate. Ambos, Jairo y la mujer, muestran fe considerable en Jesús. Jairo está convencido de que el toque de Jesús curará a su hija. Y la mujer tiene un convencimiento semejante, de que tocar solamente el vestido de Jesús traerá para ella la sanidad tan anhelada por tanto tiempo. Jesús reconoce a la mujer por su fe, diciéndole, hija, tu fe te ha salvado o te ha hecho salva. Cuando Jairo oye que su hija está muerta, Jesús le hace un llamado, no temas, cree solamente. Dios restaura la vida de la niña. Dios restaura la vida de la mujer. La fe es un condimento aquí imprescindible en estas dos historias. Nos dice que Jesús pasó de un lado del lago de Galilea o del mar de Galilea al otro costado, desde el este al oeste, volviendo a la orilla judía. Y en se encuentra con este hombre, uno de los líderes de la sinagoga y un miembro importante, un miembro reconocido de la comunidad, una persona que cuenta, una persona que tiene pertenencia en su comunidad. Y este hombre se postra a los pies de Jesús y le ruega mucho, dice. En un sentido podemos decir que esto nos debería asombrar, y tal vez a los que estaban allí alrededor les asombró este hecho, porque está un hombre reconocido en su pueblo, un principal, nos dice, de la sinagoga, se postra a los pies de un maestro itinerante que no tiene el reconocimiento que tiene Jairo. Jairo desechó, dice los estudiosos, su rango y su prestigio, arrodillándose a los pies del maestro. Seguramente Jairo muchas veces estaría acostumbrado a recibir de parte de los que le rodeaban súplicas por su situación, por su posición, para pedirle favores, y seguramente no estaría acostumbrado él a pedirlos. Podríamos esperar que Jairo mandase tal vez a un emisario y no ir él personalmente. Sin embargo, él define o decide ir por sí ante el maestro a rogar por la situación de su hija. Ahora, no nos podría sorprender tanto tampoco el hecho de que alguien pidiera, como Jairo, por la sanidad de su hija. Cualquier padre que ame a su hijo o a su hija que está en una condición como esta, haría lo que fuera para salvarle. En desesperación, Jairo busca la ayuda de Jesús. Esta es la primera de al menos 3 historias en las cuales Jesús recibe a padres que vienen a interceder por sus hijos que están enfermos. Lo vemos en la mujer sirofenicia en el capítulo 7, luego también el hijo que tenía un espíritu mudo, el padre de un hijo que tenía un espíritu mudo, que lo vemos también en el capítulo 9. Y en los 3 casos son padres que experimentan ciertamente obstáculos y experimentan ciertamente tristeza y dolor, y necesitan persistentemente a Jesús para que sane a los hijos. Este Jairo viene y le pide al Señor que ponga las manos sobre la niña para que sea salva y viva.
Jairo no le pide a Jesús que le ayude si puede. Algo interesante de lo que Jairo dice es que él reconoce inmediatamente desde el principio que este Jesús no es solamente si quiere hacer la sanidad, y no le pregunta si es posible que haga la sanidad. Él tiene el convencimiento de que Jesús puede hacerlo, y entonces recurre a Jesús con esa sintonía y le dice: si tú vienes y pones las manos sobre mi hija, yo sé que ella sanará. Eso es lo que le está diciendo. Y Jesús dice que responde inmediatamente: fue con él. Fue con él. Lo que nos muestra claramente el Evangelio es la disposición de Jesús para suplir la necesidad humana, la tristeza humana, el valor invaluable que el Señor tiene por el ser humano para su salvación. Y entonces él inmediatamente va con Jairo a su casa. Y nos cuenta la historia que se interrumpe en este relato al contarnos la historia de una mujer que estaba por mucho tiempo afectada por una enfermedad que le traía mucho dolor, ciertamente más que físico, un dolor de tipo espiritual. Una mujer que sufría desde hace 12 años del flujo de sangre. Cierto es que nosotros, muchos de los que escuchan este mensaje, han vivido un largo periodo de confinamiento en este tiempo, ya sea obligatorio o voluntario. Algunos en cuarentena que les han privado de estar con los suyos, desarrollar una vida social normal. Hemos vivido el distanciamiento físico durante este tiempo, y largo tiempo en algunos de nuestros hermanos. La historia nos cuenta de una mujer que ha sufrido mucho más que este aislamiento físico temporal que nosotros vivimos. Ella ha vivido el real distanciamiento social por mucho tiempo. Durante 12 años ha sufrido su enfermedad, y dice que ha pasado por manos de muchos médicos que lo que hicieron fue tomar su dinero, y tomar mucho de su dinero sin curarla, haciéndole llegar a la pobreza. Lo más seguro es que ella era una mujer rechazada por su condición y señalada por ello, porque muchos pueden haber dicho que ella estaba bajo el juicio de Dios por esta enfermedad. Seguramente era divorciada, porque esta situación le daba pie a su marido para rechazarla. Su flujo la ensucia ritualmente. Ella no puede ni siquiera ir a la sinagoga, por ejemplo, o participar con el resto de los rituales judíos, porque es una persona inmunda. No solo se considera ella manchada, sino que todo lo que ella toca, lo que ella accede, su cama, el asiento donde se sienta, todo pasa a ser inmundo porque ella lo ha tocado. Ella ensucia lo que toca. Su condición haría imposible que ella encontrara siquiera un trabajo de los más bajos, como sirvienta tal vez en una casa. Su situación es parecida a la de un leproso, al que nadie quiere tener cerca, al que nadie quiere tocar, al que nadie quisiera abrazar. Está completamente aislada de cualquier contacto social. Este tipo de aislamiento es un tipo de aislamiento realmente muy doloroso e inaguantable, ¿no? Está claro que esta mujer es una mujer forastera para su propio pueblo, una persona que no cuenta, una persona que está lejos de ser una persona perteneciente y reconocida, como lo era Jairo en esta misma historia. Claramente podemos considerar que hay situaciones que son críticas muchas veces, pero que son breves. Otras no son tan difíciles, y en otros momentos tenemos personas que nos ayudan a superarlas. Vivimos situaciones complejas, pero hay algunas dificultades que son extremadamente dolorosas, extensas, y debemos superarlas muchas veces a solas, físicamente hablando. Alejados de nuestro entorno, alejados de los que son nuestros cercanos, solamente acompañados y ciertos de que Dios está con nosotros. Y nos dice la historia que apenas esta mujer oyó hablar de Jesús y que estaba cerca, llegó por detrás entre la compañía y se acercó a él y tocó su vestido. Jairo pudo acercarse a Jesús directamente, cara a cara. Pero esta mujer no tuvo otra posibilidad
que hacerlo a escondidas entre la multitud y por detrás para no ser vista. Ella cree que con solo tocar un borde del vestido de Jesús se curará, habiendo tenido que evitar tocar a todos durante tantos años. Requeriría ciertamente un gran esfuerzo de parte de ella estirar la mano y tocar al maestro. Aunque ella tal vez haya oído la historia de Jesús tocando a un leproso y sanando a un leproso, sin embargo, probablemente le era difícil imaginar que presentarse ante Jesús y que él quisiera hacer contacto con ella. Por eso ella se abre paso entre la multitud en forma anónima, a escondidas, como decíamos antes, para tocar por fe el manto del Salvador. Ella quiere robar silenciosamente su sanidad. Ella no quiere ser reconocida por los que allí están, pero ella sabe del poder sanador de ese hombre que en este instante acompaña a un compungido padre a sanar a su hija. Esta mujer enferma hasta aquel momento escuchó seguramente testimonios de los muchos milagros que Jesús había hecho, cómo había sanado a otros en otras circunstancias. La fe que se movió en ella al escuchar el que había hecho tantos milagros le hizo avanzar hacia Jesús, a pesar de las limitantes que hay a su alrededor. Hay obstáculos, hay barreras del camino. Era una mujer impura. Si la reconocían ahí los que estaban, tal vez ella fue camuflada, escondida, para que nadie viera que era ella, para que no la reconocieran. No tenía dinero como para haber hecho de otra forma, haber accedido al maestro. Estaba fatigada tal vez y débil por su propia enfermedad. Y por otro lado había una gran multitud que superar para llegar a Jesús. Pero ella, a pesar de todos estos obstáculos, esta mujer creyente, esta mujer de fe, hace lo posible para acceder al maestro, porque cree que éste tiene poder para sanarla y decide ir. Se llenó de fe y esperanza para acudir y avanzó con todas las fuerzas que le quedaban para tocar el vestido del maestro. Y allí ocurrió el milagro de fe. En vez de que la impureza de la mujer pasase a Jesús, fue el poder del Señor el que fluyó hacia la mujer para sanidad. Inmediatamente nos dice la historia, al tocar el borde del vestido de Jesús, la fuente de su sangre se secó, dice, y sintió ella misma en el cuerpo que estaba libre, sana de aquel azote. ¿Cómo habrá sido esa experiencia extraordinaria de esta mujer? Y sin embargo, esta mujer que quería pasar desapercibida, que quería pasar, como decimos hoy día, piola, dice que el Señor sintió el poder que ha salido de él y pregunta, ¿quién me ha tocado? ¿Quién ha tocado mi vestido? Y obviamente los que estaban ahí al oír esto lo encuentran tal vez una pregunta absurda, poco razonable, pero si estás rodeado de gente, todos te tocan, todos te rodean, ¿cómo puedes pensar que alguien especialmente te ha tocado? Pero esta mujer sabe que se refiere a ella, se ve, seguramente el Señor la está mirando cuando pregunta, y entonces se ve descubierta, y entonces reconoce ante él toda la verdad y le cuenta lo que ha vivido. Y entonces Jesús le dice, hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y quédate sana de tu azote. Esta mujer al tocar el vestido de Jesús quedó sana de su enfermedad. Su fe le otorgó sanidad física, pero el contacto personal posterior con Jesús la hizo salva espiritualmente. El Señor lo manifiesta al decirle, hija, tu fe te ha salvado y sé libre de tu azote.
Esta palabra hija refleja el cariño y la aceptación que esta mujer tal vez no tuvo por mucho tiempo con los que estaban a su alrededor. Sentir ese cariño y ese afecto de alguien que te trate como su propia hija, como un ser querido y cercano, como parte de una familia. El Señor va hacia la casa de un Jairo que tiene una hija enferma y le llama a esta también su hija. En este contexto, la hija a la que se refiere a esa palabra que refleja una obra salvífica en ella, pues le otorga el estatus de una fiel creyente en Jesús por la fe. Esto que nos relata aquí sobre las condiciones de fe es algo que más adelante en el capítulo 6 nos muestra la contracara de la falta de fe. Porque cuando Jesús va a su pueblo, Nazaret, ahí Jesús no pudo hacer ningún milagro. Y nos dice la historia, o nos cuenta la historia, que es por la incredulidad de ellos. El poder por el cual Jesús sana es el poder de Dios. Y la fe del individuo es un componente importante para recibir esa bendición, porque sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la palabra. Y entonces nos podemos preguntar por qué pasa esto. Pero más bien podemos decir ¿para qué? Dios nos enseña en estos tiempos que debemos confiar más en Él. Debemos madurar espiritualmente. Debemos tener humildad de corazón para reconocer que no hay imposibles para el Señor, porque para nosotros todo nos parece imposible. Fortalecer nuestro débil carácter y espiritualidad. Ejercitarnos en la obediencia a Dios, entre otras cosas. Somos llamados por la fe a hacerlo. La historia ciertamente nos cuenta que el Señor siguió su camino y llegó a los alrededores de la casa de Jairo. Pero allí nos encontramos con una nueva noticia y le dicen a Jairo: tu hija está muerta, ¿para qué fatigas más al maestro? Esta historia nos recuerda un poco el tiempo de la resurrección de Lázaro, historia que nos cuenta Juan capítulo 11. Allí las hermanas le dicen claramente a Jesús que si él hubiera estado allí, dicen, mi hermano no habría muerto. Si Jesús hubiera llegado antes, hubiera podido prevenir la muerte de Lázaro. Una vez que Lázaro estaba muerto, Marta y María perdieron la esperanza en el poder de Jesús para ayudarle. Sin embargo, sabemos que el Señor tenía un propósito con eso. Marcos nos describe, no nos describe con claridad la reacción de Jairo ante esta noticia, pero podemos imaginarnos. Cuando uno llega a un lugar en que ha comenzado el luto, el lloro, la aflicción por la partida de un ser querido, es algo que nos conmueve. Y ciertamente Jairo se debe haber visto conmovido por esa situación. Su hija ya había muerto y el propósito por el cual había ido era distinto. La desolación que podría haber sentido al sentir el rito de los muertos y los cantos sufridos ya había empezado. En estos últimos meses hemos sabido de muchos que han sufrido la pérdida de un ser querido producto de esta enfermedad que está constituida en pandemia, que es el COVID-19, y que al momento no tiene una vacuna efectiva. ¿Cuánto dolor se ha experimentado por los más de 500.000 muertos en el mundo por esta pandemia? Este hombre que va volviendo a su casa y se encuentra con este panorama, ciertamente debe haber sentido mucho dolor en su corazón. Incluso tal vez puedo haber pensado en su momento, en ese milésimas de segundo, que ya era innecesario que Cristo entrara a su casa, que Jesús entrara a ver a la niña, porque ésta ya había muerto. Sin embargo, él está acompañado de Jesús. Jesús va a su lado y le dice claramente: no temas, cree.
Jesús vio el alboroto de los que lloraban y gemían mucho y les dijo a todos ellos que salieran. No podemos negar que el dolor allí puede haber sido real, puede haber sido efectivo. Una madre doliente por la pérdida de su hija, un padre doliente, tal vez hermanos, parientes cercanos que dolían, que se condolían por esta pérdida. Tu hija está muerta. Es la primera palabra que recibe Jairo. Pero Jesús le dice: no temas, cree solamente. No permite que nadie le siga cuando va a ver a la niña. Solamente su madre, su padre y los discípulos cercanos. Llantos y gemidos que hay allí no son apropiados para que una niña reciba al volver a la vida. El Señor le dice a la multitud que la muchacha no está muerta, sino que solo duerme. Este comentario es difícil de comprender, ya que sabemos que esta es una historia de resucitar. No es una historia de sanidad, sino de resurrección, de vuelta a la vida. Quizás Jesús quiere decir que la muerte de la niña es solo temporal y que se despertará con su llamada, o que para él la muerte es un tránsito de sueño indoloro. Esa misma expresión la usa antes el Señor al morir Lázaro. En Juan capítulo 11 podemos ver eso. Juan 11:11, Él les dice: Lázaro duerme, voy pues para despertarle. Por lo tanto, podemos confundirnos nosotros sobre lo que Jesús está diciendo, pero claramente lo que nos trata de decir es que no hay poder en la muerte para Él, porque Él tiene el poder sobre la vida y sobre la muerte. Y nos dice que los que estaban allí hacían burla de Él, pero está muerta. Deja claro que la multitud no duda de la muerte de la niña. Es decir, para todos los que están allí, los testigos que están ahí, la niña está muerta. Y entonces nos prepara para la dificultad del milagro que requiere ahora Jesús. Ya no se trata de sanarla, sino que se trata de volver a la vida. Y tomando, nos dice, la mano de la muchacha, le dice: muchacha, a ti te digo, levántate. Talita kumi, en arameo. La lengua semítica relacionada al hebreo que se hablaba por el pueblo de aquella época. Marcos traduce la frase al griego para los cristianos gentiles, seguramente de la temprana iglesia, que quizás no sabían el arameo. Entonces, talita kumi, que traducido es, dice él: muchacha, levántate. A ti te digo, levántate. Luego dice: la muchacha se levantó y andaba porque tenía 12 años. Marcos utiliza esta palabra luego, que tiene que ver con la inmediatez, de inmediato. La usa en 27 oportunidades dentro del Evangelio. Lo que nos quiere a señalar es que lo que hizo Jesús tuvo resultados inmediatos para esta niña. Y tuvo resultados inmediatos para esta familia. La vuelta del gozo, porque una persona que estaba muerta ha vuelto a la vida. El tocar a la niña, así como el toque de la mujer, va contra la Torá, que determina impuro a quien toca un cuerpo muerto, como un cuerpo impuro. Desde el amanecer hasta la noche, nos dice, e incluso en algunos casos hasta por 7 días, según fuera la circunstancia de la muerte. Tal persona debe permanecer fuera, debe salir del campamento, según nos decía Números, es decir, queda excomulgada de la comunión de los demás. En este capítulo Jesús rompe ciertamente muchos de esos conceptos. La historia del endemoniado incluía espíritus inmundos, incluía un lugar inmundo como un cementerio, animales impuros como los cerdos, una tierra impura que era la tierra no judía. A Jesús no le importaba llevar a cabo su ministerio allí en ese lugar. Sanó a la mujer impura que tocó sus vestiduras llevada por su fe, y ahora él toca un cadáver. Pero en ambos casos, o en todos estos casos, el milagro termina
el asunto al eliminar ciertamente la suciedad, al eliminar la inmundicia, al eliminar aquello que ensucia. ¿Cómo pueden ahora acusar a Jesús de poner la mano sobre una mujer inmunda o sobre una muerta si la mujer ahora está sana y si la niña ahora está viva? No pocas veces nos sentimos como la mujer, reprobada por su situación personal. Aun cuando hemos intentado muchas cosas en nuestra vida, todas estas cosas pueden significarnos diversas reacciones como el dolor, llanto, decepción, tristeza. Quizás nos cueste volver a empezar después de vivir situaciones tan difíciles, pero otras veces podemos vivir el esfuerzo y volver a intentarlo. Alcanzar a través de eso grandes victorias y conquistas, con la seguridad de que si podemos acercarnos al Maestro, como lo hizo esta mujer, que conoce la situación, que puede ayudar a dejar atrás los días más tristes y oscuros, o la enfermedad de nuestra hija, que puede reivindicarnos y que puede restaurar la vida de aflicción e inmundicia, y puede transformar la nuestra y darnos una nueva. Otras veces experimentamos el dolor de la muerte. Nos apena perder la posibilidad de mantener físicamente con nosotros a nuestros seres queridos, es algo que nos duele. No pocos de nosotros hemos vivido situaciones de dolor que han afectado nuestro seno familiar por la pérdida de un ser querido. Sin embargo, la historia de Jairo nos enseña que detrás de una pérdida hay una nueva vida esperándonos. En el texto, si bien es cierto, la que volvió a la vida física fue la niña, sin embargo, quien vivió la experiencia de fue su padre, fue Jairo, quien por fe vivenció en él mismo el significado de la vida eterna en Cristo. Tal vez hay muchos a nuestro alrededor que han sufrido la muerte de seres queridos en este tiempo. Lo vivido por este principal y su hija nos revela la confianza que debemos poner en Cristo de que la vida se experimenta sola y plenamente por la fe en Él, aun cuando debamos sufrir también la muerte física. No sabemos realmente muchas veces cómo enfrentaremos las situaciones difíciles, pero muy distinto es enfrentarla con la cercanía del Maestro. Podemos ver entonces que en este caso, de ambas situaciones, no había una situación terrenal para lo que está viviendo la hija ni la mujer. Y esto sigue ocurriendo muchas veces en el tiempo presente. ¿O no pensamos que es lo que sucede hoy día con muchos que están sufriendo esta enfermedad? ¿Qué debemos hacer? Lo que ellos, lo que esta mujer y lo que este padre hicieron, ir al Maestro, acudir al Señor Jesucristo. Por eso debemos tener presente que de toda crisis, prueba o dificultad, de la mano de Dios salimos fortalecidos, más maduros en Cristo, fortalecidos en Él, y con una fe que nos anima a seguir y a amar a Dios en todo tiempo, pues a quien más podemos ir, sino al Maestro, pues sabemos que solamente en Él tenemos palabras de vida eterna. Solo Él es nuestra salvación. Como lo pensó Jairo, como lo pensó la mujer, allí está mi salvación. Nuestro Dios Todopoderoso no ha cambiado. No le ha cambiado esta pandemia. No le ha cambiado la situación del siglo presente. Él sigue haciendo los mismos milagros que hacía ayer. Solo requiere que nos acerquemos a Él en fe. Esta búsqueda seguramente tendrá obstáculos que superar, pero Jesús ha prometido estar con nosotros todos los días y en su palabra podemos confiar y vencer.
Así como nuestro Señor Jesucristo sanó a la mujer, así como Él resucitó a la niña, Él sigue sanando y librando de la muerte hoy. En ese Dios de ayer seguimos confiando hoy y seguiremos creyendo mañana, porque aquel que puede hacer milagros ayer los puede hacer también hoy, con un solo roce de su vestido. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, hermanos, les invito a que tengamos un tiempo de oración. Gracias, Dios, te damos por este tiempo que tú nos has permitido, Señor, poder adorarte, Señor, cantar a ti, estar juntos, Señor, en comunión especialmente contigo, Señor. Bendice en este tiempo a tu pueblo, a tu iglesia.
que este tiempo de pandemia, oh Señor, y también de dificultades pueda de alguna u otra forma fortalecer el espíritu de cada uno de nosotros a través de tu palabra. Que tu palabra, Señor, pueda echar raíces en cada uno de nuestros corazones y pueda servir, oh Señor, para bendecir a tu iglesia, a este presbiterio, Señor. Oramos por cada familia, oh Señor, representada. Oramos por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano, Señor, para que tú estés cuidándonos, Señor, y trayendo de tu paz también a cada una de nuestras vidas. Dios, en este momento oramos dándote las gracias porque tú nos has llamado a servirte, oh Señor. Y ese es un gran honor para cada uno de nosotros. Hoy nos sentimos honrados y privilegiados, Señor, de poder adorar a tu nombre, de poder servirte y de poder reconocer que Jesús es el Señor a pesar de la dificultad, oh Señor. Hoy podemos tener una pandemia, oh Dios, con el coronavirus, pero esa pandemia no se compara, oh Señor, con cómo es tu gran amor con cada uno de nosotros e incluso con este mundo, con tu creación. Oramos, Dios, para que tú traigas aquella conciencia a nuestras vidas, oh Señor, trayendo un clamor, trayendo esperanza, trayendo deseo siempre de poner nuestros ojos en ti. Oramos, Señor, y agradecidos una vez más por este tiempo que hemos podido tener de adorar juntos en comunidad, oh Señor, como tus hijos, Padre. Bendícenos, Señor, y cubre nuestras vidas, oh Dios, y guíanos, Dios, para hacer tu voluntad en medio de este tiempo difícil. Oramos por eso, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, nos haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor inconmensurable de nuestro Dios, nuestro buen Padre Celestial, y la comunión de su Espíritu Santo sea con cada uno de nosotros, con nuestras familias, con los enfermos y con todo el pueblo de Dios, desde ahora y para siempre. Amén. Él es el Cordero.
fuerte.